Bendiciones, bendiciones a los que están conectándose. Ya se va a hacer una costumbre para nosotros, si Dios así permite, los lunes poder estar hablando la palabra del Señor en base a lo que Él ponga en mi espíritu. Gracias a los que se conectan, no se olviden de compartir. Estamos comenzando un tiempo a donde estamos estudiando la palabra para que la palabra nos alimente, nos haga fuerte en el Señor. Gracias a los que se conectan. Ahí veo a Norma, veo a Celi. Y hay una urgencia del Espíritu, señores. Yo les invito a ustedes que ustedes puedan percibir lo que el Espíritu está en este momento preparando para que usted en su casa, en su intimidad, después de este tiempo que vamos a estar juntos, usted pueda absorber la atmósfera de Dios, absorber esa atmósfera. Vamos a esperar que algunas personas más puedan conectarse. Hay una atmósfera de intimidad, hay una atmósfera de preparación, de alcoba. El Espíritu de Dios está despertando a su iglesia de una manera impresionante y no nos va a despertar para otra cosa que no sea hablarnos de Él. Yo quisiera que alguien que esté por ahí nos pueda comenzar, nos ayude con lo que voy a comenzar en el día de hoy. Aunque voy a estar hablando de Cantar de los Cantares, el Señor ha estado ministrándome en Corintios, Primera de Corintios, la revelación por el Espíritu. Quiero hablarte de la revelación por el Espíritu, porque la iglesia necesita que sea el Espíritu quien comience a revelarles esas cosas que están ocultas. Nadie se imaginó que ese velo, cuando Cristo en la cruz lo rompió, traía tanta reconciliación. Sin embargo, quizás personas pasaron por ahí y dijeron, ay, el velo del templo se rasgó. Pero los que estaban entendiendo lo que estaba pasando, sabían que lo que se estaba quitando era la separación entre Dios y el mundo por primera vez. Entonces es necesario que en estos momentos entendamos que hay una revelación que el Espíritu de Dios quiere hablar con su iglesia. Y es una revelación que usted necesita reconciliarse con ella. Entonces en estos momentos alguien me ponga por ahí Primera de Corintios 2, y en lo que lo haces, conecta a otra persona que tiene hambre del Señor. Como dice Jesús, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Si el hambre tuya no tiene nada que ver con lo humano, Dios va a saciarte. Si tu necesidad es realmente las necesidades básicas de alguien conectado al reino de los cielos, que es el hambre de la justicia, es esa sed y esa hambre de lo que es el entendimiento de lo que la justificación trae a nuestras vidas, usted va a ser conectado y usted va a ser profundamente arraigado en el conocimiento de Cristo. Gracias a los que se conectan. Buenas noches. Por favor, conecta a otro con lo que vamos a estar hablando. Dice que la palabra del Señor en Corintios, comencemos. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dijo el apóstol. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y luego dice como que, luego introduce esta parte para que nosotros nos demos cuenta de qué se está hablando. Y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso es necesario entender de qué se trata este tiempo profético en el que estamos, de qué se está restaurando. Lo que se está restaurando en estos momentos es la relación de amor entre Dios y su iglesia. Terminó un tiempo a donde la iglesia fue conectada por intenciones incorrectas y ahora viene la restauración de aquellos que aman, aquellos que se han preservado, aquellos que sienten una desesperación por encontrarse con Dios. Y esa palabra la quiero usar con claridad. Hay gente que ha estado entrando en el tormento de la separación, dándose cuenta que Dios no está en sus vidas donde tienen que estar y han comenzado a sentir esa urgencia de ser conectados. Entonces, ¿de qué te estoy hablando? De lo que dice Pablo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de ninguno de nosotros. Por más que estamos hablando, no alcanzamos a entender la plenitud del conocimiento que excede.
No estamos alcanzando a entender lo que significa la conexión que Dios va a hacer con su amada, con su novia. Por eso vamos a retomar lo que estábamos hablando la semana pasada. En la semana pasada yo te hacía la historia y te hablaba a través de Cantar de los Cantares, de cómo el entendimiento rompió y nos separó de lo que es el conocimiento de la gloria. Cómo cuando a nosotros en la Torre de Babel, Dios distorsiona el lenguaje, Dios distorsiona el entendimiento. Hasta el día de hoy estamos siendo afectados. Por eso, Corintios está hablando de que si el rey de este siglo hubiese entendido, y es lo que empieza a decir más adelante, antes de yo decir el verso 9, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, la gloria tuya fue ocultada mediante la revelación para que aquel que quisiera buscarla no la pudiera encontrar si la buscaba con intención correcta. Y dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿De qué está hablando Pablo aquí cuando está siendo inspirado por el Espíritu de la revelación? Pablo parece que entró en un trance, parece que entró en un éxtasis para poder entrar y comenzar a comunicarle a la iglesia de Corintios una verdad que necesitaba. Pablo dijo, yo no puedo hablar este tipo de sabiduría entre gente comunes y cualquiera. Eso era lo que le estaba diciendo. Pablo comenzó a decir, yo no puedo hablar esto entre cualquiera porque no lo van a valorar. Pablo dijo, esto yo tengo que hablarlo entre aquellos que han alcanzado madurez. Y decía, sabiduría no de este siglo, porque la característica de la sabiduría de este siglo es que la sabiduría de este siglo busca realmente el beneficio de todo lo que almáticamente busca ser beneficiado. Y Pablo dice, yo no te voy a hablar de esa sabiduría. Y hoy yo no quiero hablar, yo quiero que el Espíritu de Dios, ahí donde tú estás, tú le digas, Señor, revélame los misterios que hoy tú necesitas hablar a mi espíritu. Tu alma tiene sed, tu corazón tiene sed, tu entendimiento tiene sed. Y tú no puedes comenzar este live preguntándole al hombre, o tienes que preguntarle al Espíritu cuál es la revelación tuya para mí. Comienza a decirle al Señor ahí donde tú estás, Espíritu, yo quiero que tú me hables misterio. Pablo dijo, yo no puedo hablarle. Hay veces que el Espíritu quiere hablarte, pero la inmadurez nuestra no deja que el Espíritu nos dé las revelaciones que para este tiempo están determinadas. Entonces hay que empezar a emigrar. Tienes que empezar a emigrar de un estado de inmadurez a un estado de madurez que te posiciona para oír lo que el Espíritu está hablando en misterios y en sabiduría. No sabiduría humana, no sabiduría del nous, del conocer o del saber. Esa sabiduría que está conectada con el lenguaje que Cristo quiere hablarle a su iglesia. Y aquí es tan fuerte lo que Pablo está diciendo, que dice, mira, si ellos hubiesen sabido, me parece que el día que Cristo iba a ser crucificado, Satán salió ese día junto con todas sus huestes a buscar ¿a dónde se esconde? ¿A dónde él está? ¿A dónde lo encuentro? ¿A dónde está el Rey de Gloria? Porque ya había sido profetizado en el Salmo 24. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Él sabía, porque ya la historia, él le había dicho que iba a ser revelado a alguien que le iba a golpear la cabeza. Y eso es algo que cuando yo lo traigo a memoria, de verdad que mi espíritu salta. Te voy a decir algo. Si había alguien que sabía que venía alguien de la estirpe de la tribu de Judá, era el mismo diablo, porque a él se lo dijeron en Edén. En Edén a él le dieron una sentencia. Y tú necesitas entender la grandeza de tu Dios para que tú no le tengas temor a alguien que se te presenta como enemigo. ¿Sabes de qué depende tu firmeza en Dios? De saber quién es Dios. Porque mientras más conoces a tu Dios, menos respetas al enemigo, menos te turba el enemigo, menos te mueve el enemigo, menos te manipula el enemigo. Porque sabes de qué se trata este asunto. ¿Quién le dijo a la serpiente, óyeme, de la simiente de ella van a ser alguien que no va a venir a jugar contigo? No, él no va a venir a jugar contigo, él no va a venir a negociar contigo, él no va a venir a escucharte mucho, no, él viene puesto para lo suyo. Él viene a prosperar la voluntad de Jehová en las manos de aquellos que van a ser prosperadas. Por eso es que necesitas entender lo que las escrituras hablan. Por eso tú necesitas vida a través de las escrituras. Las escrituras tienen que conectarse a cada célula de tu cuerpo nuevamente. Tienes que amarla porque ellas revelan quién eres tú y quién es el Dios tuyo. Cuando la serpiente arrastrándose, ¿tú te acuerdas
Quizás no lo has figurado, pero imagínate esto. Imagínate esa serpiente. La Biblia dice que le quitaron la pata. Si le quitaron sus patas era porque caminaba. Qué terrible para la serpiente en ese momento tener que encontrarse que el Dios del cielo le cambió la naturaleza de serpiente para ponerla a arrastrarse. ¿Logras seguirme? Porque te estoy llevando a un punto. Dios necesitaba que la serpiente supiera con mucha claridad que lo que la boca de Jehová pronuncia tiene cumplimiento, le guste a ella o no le guste. Por años la serpiente tuvo que decir cada mañana: va a nacer uno de la simiente de una mujer que me va a golpear la cabeza. Este no va a venir a darme en el pie, no va a venir a darme en el hombro, va a venir a destruirme la cabeza. Porque la cabeza es el centro de entendimiento, es el centro a donde se mueven las maquinaciones, a donde se mueve el conocimiento, a donde se mueve el entendimiento. Y lo que Dios le estaba diciendo a la serpiente era: yo te voy a poner por años, años y años a padecer, porque no vas a lograr encontrar a donde yo voy a esconder mi gloria. Pensaba quizás Satán que Dios iba a bajar en la persona de Cristo a través de un ángel, posiblemente. Lo que él nunca se imaginó, porque hay misterios escondidos que no le pertenecen a la tiniebla, que le pertenecen a los sabios, a los conectados, a los entendidos, a los que están buscando conocer a Dios por quien es Dios, a los que están conectados a su palabra y a su verdad. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios a la serpiente? No vas a saber quién es, pero te aseguro que va a llegar. Qué turbación para el diablo. Qué manera de turbar al diablo tuvo Dios al decirle: allá en Edén va a nacer él. Y tener que mirar año tras año, tiempo, cronos, nacer hombre y nacer mujeres, tratar de impedir que uno pudiera llegar a un cumplimiento, tratar de levantarse de generación en generación con el único propósito de impedirle el nacimiento al que le iba a golpear la cabeza. Él sabía, él conocía el mundo espiritual mejor que usted y que yo. Él entendía los movimientos de las estrellas. ¿Por qué usted cree que las estrellas se movieron cuando nuestro Señor Jesucristo iba a nacer? Porque no era anuncio solamente para los magos, también el mundo espiritual sabía. Me parece que cuando el ángel bajó, ahí hay una dimensión que tú necesitas entender. Cuando el ángel que estaba en la presencia bajó, quizás el mismo infierno dijo: ¿por qué ese ángel bajó? ¿Qué es lo que viene a comunicar? Y él tenía que saber que se estaba acercando su hora. La hora de quitarte a ti tu identidad, la hora de quitarte a ti tu pertenencia, la hora de engañarte, la hora de confundirte, la hora de hacerte caer en sus garras. Estaba llegando el momento donde íbamos a ser redimidos y él no estaba preparado para eso. Él no estaba preparado para la redención, porque a los ángeles no se le dio redención, a quienes se le dio redención fue a la humanidad. Él nunca se imaginó que lo que estaba en juego era la identidad de nosotros como hijos de Dios. Él se sentía cómodo si nosotros fuéramos su criatura, por ejemplo, criaturas de Dios. Posiblemente le hubiese estado cómodo manejando el término de que Dios hablara de nosotros como su criatura. Pero tener que lidiar con que la boca de Jehová dijo: esos son mis hijos, esos son mis hijos. Eso que tú estás viendo ahí, mismo infierno, son a los que yo atraigo a mí como hijo. El diablo nunca va a volver a tolerar lo que significa alguien comprado por la sangre del Cordero. O él puede oler lo que acontece cuando la sangre es lo que a ti te identifica. Y por eso hoy te estoy hablando de misterios. Porque cuando él salió a buscar a dónde estaba escondido la gloria, a dónde estaba la revelación que él necesitaba. Por eso dice: si lo hubiese sabido, no lo crucifican. Si lo hubiese sabido, no le dan de baja, no lo matan. Si el diablo hubiese sabido que Cristo se iba a esconder en un hombre, porque eso es lo que está diciendo el misterio de Pablo ahí, es que Cristo se escondió debajo de la naturaleza humana. Cristo se entró en un cuerpo humano lleno de tentaciones, lleno de maldad, corrupto hasta lo sumo, pero él, aprendiendo obediencia, como dice la misma palabra, logró vencer toda tentación. La Biblia dice: fue tentado en todo, pero sin pecado. Qué terrible para la naturaleza humana poder estar conviviendo con alguien santificado por la palabra y la naturaleza traerlo al mal y él decirle al mal: tú no tienes nada en mí.
O sea, eso es algo que la iglesia tiene que restaurar en este momento. Lograr entender lo que realmente Cristo hizo en toda su dimensión. ¿Saben lo que eran esos momentos a donde la naturaleza de Cristo, esa naturaleza de la verdad, de la palabra del Logos estaba ahí, y las tentaciones, porque Él fue tentado, dice la Biblia, y las tentaciones queriendo sacarlo del camino, queriendo quizás moverlo del lugar de la obediencia, y Él decirle a cualquier tentación: mi gloria es hacer lo que mi Padre dice. Mi gloria es hacer lo que mi Padre dice. Mi gloria es hacer lo que mi Padre dice. Y la gloria tuya, iglesia, es restaurar el altar de la obediencia. Es poder disfrutar, obedecer a Dios por lo que Él dice y no por lo que sientes. Y eso es lo que Dios está restaurando. Por eso Pablo dice: yo voy a comenzar a hablar misterio entre gente maduras. Gente que realmente sabe discernir que esto no es asunto de emociones, sino es asunto de entender los tiempos, de manifestar al Hijo, de hacerle saber al entorno lo que significa tú estar poseído por el Hijo de Dios, por el ADN del Santo. Por eso necesita ser restaurado en el altar de la verdad. Verdad que no puede ser en estos momentos negociada ni a precio de oro, ni de plata, ni de bronce. Pablo dice: te voy a decir cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó y no ha subido. Y lo primero que en esta noche te estoy hablando es: cuando las tinieblas buscan la gloria, nunca la buscan a donde Dios la coloca. Es necesario que entiendas, y mientras yo meditaba el libro de Cantar de los Cantares, estas palabras resonaban sobre mí: cosas que ojo no vio. ¿Cuáles eran las cosas que ojo no ha visto? Que es lo que Dios está buscando darte en este tiempo. Cantar de los Cantares es el libro que restaura el lenguaje profético del amor de la iglesia. Por eso Corintios dice: son las que ha preparado para los que le aman. Ojo aquí, no son preparadas para los que le sirven. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí el apóstol no dijo para los que le sirven, para los que trabajan para Él, para los que son profetas, para los que son apóstoles, para los que son pastores. Ahí no dice eso. Ahí dice algo que tú tienes que restaurar en el día de hoy: para los que le aman. Porque hay algo con lo que el diablo nunca va a poder. Es con un corazón que se enamoró de Dios otra vez. Es con un corazón que restauró el amor, que restauró el vínculo del afecto entre Dios y tú como hijo y Él como padre. Por eso ahora yo me voy a ir a Cantar de los Cantares. Porque Pablo dice que Dios va a hablar contigo, sí, contigo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Pero si tú le amas, y hoy la respuesta de Dios para ti es la siguiente: si te has vinculado conmigo a través del amor, te voy a hablar cosas que están ocultas, cosas que no lo hablo con todo el mundo, secretos que yo no lo comparto con todos. Hay gente que se han ganado un grado de confianza mío, que mi secreto yo lo hablo con ellos, porque no tengo ningún temor de entregárselo, de decírselo, porque hay relación, porque hay comunión, porque hay confianza. Entonces quiero que entiendas que las cosas ocultas Dios se las revela no a los que trabajan para Él, sino a los que le aman. Tú puedes trabajar para Dios sin amarlo. Tú puedes estar conectado por el miedo al infierno. Como hubo una generación que tú oías que decía: no, es que yo estoy aquí porque me quiero salvar. Es que yo estoy aquí porque yo no me quiero ir para el infierno. Yo no me quiero perder. Te tengo noticias: yo no estoy aquí por miedo al infierno. Yo estoy aquí porque su amor me conquistó. Y cuando tú logras entender lo que es servir a Dios por amor, nunca el temor te hace devolverte. Entonces hay gente en estos momentos que su apego a Dios es: yo me quiero salvar. Yo me quiero salvar. Esa gente no logran entender lo que Pablo está hablando. Aunque lo lean, no lo van a entender. Porque no es por el miedo que Dios te quiere atraer. Dios te quiere atraer por lo que es el vínculo del amor. Entonces, cuando logras entender: amo. Entonces, el amor a Dios es algo que nosotros tenemos que restaurar en estos momentos. ¿Cómo saber que yo amo a Dios? ¿Cómo yo saber que yo estoy enamorada de Dios? Yo te voy a contar una experiencia que yo tuve el tercer domingo en mi iglesia. Mientras yo estaba ministrando la alabanza, en ese momento estábamos cantando, porque el mes de enero es un mes a donde yo tiro toda la silla abajo. Mi iglesia en enero no predica, mi iglesia en enero no canta, mi iglesia en enero lo único que hace es que nos vamos de rodillas a orar, a dirigir al pueblo en oración. En el mes de enero en mi iglesia nadie predica.
En la iglesia tabernáculo nadie predica una sola palabra porque hay que escuchar a Dios, y escuchar a Dios requiere que las rodillas se vayan al suelo. Entonces todo ese mes estuvimos buscando el rostro del Señor en oración, no en alabanza ni en ayuno. Algunos ayunaban, otros no, pero lo estuvimos buscando como iglesia en oración. En mi iglesia, sabe, todo el mundo va con ropa de sport, va con ropa deportiva, con ropa de pelea, de la milicia, porque no vamos a mirar a nadie, vamos a pegar el rostro al suelo en oración. Los programas nuestros en enero no son programas de que la gente, son programas de simplemente orar, esperar. Y el tercer domingo, presta atención, el tercer domingo yo estoy cantando. Empiezo a orar y comienzo a cantar y el Espíritu me sobrecoge. Y yo escucho que el Espíritu de Dios me dice: pregúntale a mi iglesia quién les robó mi amor. A partir de ahí, ese día todo cambió en esa congregación. Ahí todos nos fuimos al suelo a llorar, porque lo que Dios nos estaba hablando era de un lenguaje que necesitaba ser restaurado, un lenguaje que necesita ser retomado por la iglesia que va a estar preparando Dios para los últimos tiempos. Entonces, cuando el Espíritu de Dios me sobrecogió, mis gritos se escuchaban en todo el lugar. Todo el que estuvo ahí vio como las lágrimas, yo me la comía, y no solo yo, ahí empezamos a llorar casi todos, porque la presencia y la ausencia de Dios comenzó a tocar el lugar. Comenzamos a sentir la necesidad de apegarnos en amor a Dios, no apegarnos por nada de Dios, sino era como que un amor a otro amor estuvieran llamándose. Y ahí el Señor entonces comenzó a enseñarme lo siguiente. Cuando pasó como 15, 20, 30 minutos, no te puedo explicar, el Señor me dijo: ahora toma el micrófono y háblale a la iglesia. Dile que a ellos yo tengo derecho de propiedad. Dile que son míos, que yo lo anhelo con celo santo. Diles y cuando comencé a ver a Dios desde la perspectiva de un esposo que ama, mi mente se voló. Ya yo no lo estaba viendo como un rey, lo estaba viendo como el esposo que había salido y había dicho: prepárenme a la novia, que yo vengo a casarme con ella. Yo vengo a estar profundamente vinculada con ella en oración, en intimidad, en unidad y en afecto. Una de las cosas que la iglesia tiene que restaurar es el entendimiento de lo que es el amor emocional hacia Dios. Hay gente que tiene que preguntarse si siente que extraña la presencia, si siente que se vuelve loco realmente de desesperación cuando Él no está. ¿Alguna vez usted ha visto a alguien enamorado? Yo le voy a recomendar, cuando esto acabe, una película para que vaya a entender a veces cómo el lenguaje del amor necesita ser mostrado. Y lo primero que el Señor lleva a mis ojos ese domingo es al verso 2 de Cantar de los Cantares 1, donde dice: oh, si Él me besara con los besos de su boca. Ahí fue como si el Espíritu me entrara y me enseñara: mira cómo ella se había desconectado. Ella era la esposa y dice: si Él me besara, ¿a dónde estaba ella y a dónde estaba él? Ya ahí había una relación que estaba siendo separada, porque ella, si hubiese podido besarlo, no dice: oh, si me besara. Ese oh habla de un lamento interno, de algo que va más allá de las palabras. Es esa sensación que tú tienes de estar conectado, y la palabra besar en el original hebreo es aferrarse. Fue lo que hizo la mujer del flujo de sangre cuando se apegó a Jesús. Si usted lograra entender el original, la palabra original con lo que esa mujer se movió cuando a Cristo lo vio pasar, usted entendiera que ahí no se habla de cualquier cosa. La Biblia dice que ella se aferró, y el original es: se fundió como se funde el oro con el fuego. Uno. Se hizo uno. Entonces el proverbista Salomón proféticamente lo que está mirando aquí es cómo la iglesia de los últimos tiempos iba a ser zarandeada por las obras. Esta es la iglesia que ha tratado de parecerse tanto a Marta que dejó de amar la presencia, dejó de amar la convocatoria del Espíritu, dejó de amar, se afanó tanto por hacer, se afanó tanto que dejó de enamorarse a través del lenguaje. No hay algo que haga más temblar a una mujer, por eso le llama a la mujer
la novia que un hombre que deleita sus oídos a través de la palabra. La mayoría de estudios han dicho que una mujer se enamora por lo que oye. Cuando la mujer comienza a escuchar a alguien que sabe usar las palabras cercanas, ay de aquel que esté cerca, porque tarde o temprano la mujer le presta atención al hombre que sabe enamorarla con la boca, con las palabras, no solamente con cosas. Entonces es necesario que logres entender por qué Él te llama amada mía, por qué te llama esposa, por qué te dice mi novia, mi virgen. Son lenguajes que no se le dicen a cualquiera. No son lenguajes de oficio, son lenguajes de amor. Por eso Cantar de los Cantares es un libro que muy poca gente predica de él y habla de él y cree que se trata del amor de pareja. No se trata del amor de pareja, se trata del amor revelado a Salomón a través del vínculo del afecto pasional que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Hay gente ahí que va a decir, ¿de qué está hablando ella? ¿Por qué ella no me está hablando 3 lenguas? ¿Por qué ella no me está diciendo que Jehová me va a dar? ¿De qué es lo que ella me habla? Te hablo de intimidad, mamá. Te hablo de conexión, te hablo de unidad, te hablo de abrazo. Te hablo de saberte segura porque el amado está ahí. Te hablo de ser conquistada correctamente porque Él está. De eso te estoy hablando, no te estoy hablando de oficio ministerial, no te estoy hablando de que Dios va a hacer cosas grandes contigo, no te estoy hablando de que veo que el Espíritu de Dios te lleva, no, te estoy hablando de que hay un amado y hay una amada aquí que dice si me besara. Y la palabra aquí es fundirse en uno. Recuerda lo que Cristo oraba en Juan 17, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Es que si la revelación de la unidad del Espíritu y tú se encuentran, tú nunca más vas a tener temor. Tú nunca más vas a flaquear en obedecer y en glorificarlo a Él. ¿Sabes por qué Cristo atravesó lo que atravesó? Porque su unidad con el Padre iba más allá de las palabras. Era algo de afecto, era algo de relación, era algo de seguridad, era algo de complacencia, era algo, yo no te lo puedo explicar, era plenitud. O sea, Jesús estaba pleno en el Padre. Por eso Jesús ante la muerte se atrevió a decir, ¿a dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿A dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ven, dime. A Jesucristo nunca le importó ni le dio temor la muerte. Hay gente que dice, no, que Cristo que no quería, que Cristo no quería que ese momento. A Jesús la muerte nunca le asustó porque Él sabía que era la vida. Jesús era tan profundo que me parece que días antes Él podía decir muerte. ¿Qué mal te va a ir a ti conmigo? Muerte, vas a intentar dejarme en esa tumba y te voy a hacer saber que cuando ya a la carne no le quede otra, porque Jesús no resucitó al otro día ni al segundo día, resucitó cuando ya la carne humanamente no iba a poder vivir. Jesús nunca le tuvo miedo a la muerte, le tuvo miedo al tormento de la separación. Cuando la ira de Dios cayera sobre él, sentirse separado de su amado, eso le dio a él temor. Eso sí, a él no le dio temor que le dieran los latigazos. Porque él estaba para eso. Él dijo, oye, mi vida yo la pongo. No es que me la van a pedir prestada. No es que me la van a quitar. Es que yo la pongo, yo la entrego, yo la doy. Y lo digo sin ningún tipo de flaqueza emocional ni espiritual. El dolor de Jesús era saber que iba a haber un momento en su existencia donde su cuerpo iba a respirar y no iba a sentir la presencia de su Padre. Ese era el dolor de mi Señor, el saber que cuando el pecado del mundo cayera sobre él, el Padre iba a tener que retirarse. Iba a tener que echar para atrás y decir, lo siento, tú has determinado cargar el pecado de la humanidad. La ira mía va a caer sobre ti en ese momento. Y la ira de Dios sobre Cristo era separación. Y hay gente que tiene que entender lo que significa el tormento de la separación. Por eso no tienes estabilidad emocional. Por eso no tienes estabilidad espiritual. Por eso no logras ver. Porque te has separado de Dios para trabajar para Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Por eso lo que Dios le está diciendo a esta mujer es, ella comienza a decir, si Él me besa con los besos de su boca. Si Él me besa con estos besos, ¿de qué está hablando? De unidad del Espíritu. ¿Acaso tú no logras entender que el poder del Espíritu que estaba en Cristo, resucitándolo de los muertos, es lo que está dentro de ti? Pablo decía, yo oro que ustedes sean fortalecidos en el hombre interior, porque a quien se le revela quién es el Espíritu de Dios, ¿de qué va a tener temor? ¿De qué va a negociar? O sea, si
todo fue creado por Dios Espíritu, ¿qué buscas fuera de Él si Él dentro de ti es el todo del todo? O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. Entonces, ¿de qué se trata, iglesia? Se trata de entender que hay misterios que Dios quiere hablar, pero requiere de tu madurez. Y la madurez es probada por el corazón obediente. Y mientras yo oraba, el Espíritu me decía, ¿sabes por qué quiero despertar con urgencia a mi amada? Porque necesita ver, necesita entender hacia dónde se está dirigiendo la humanidad. Porque la iglesia tiene que traer al Padre lo que para el Padre es tesoro. A Dios no le interesa el oro, a Dios no le interesa la plata. ¿Usted cree que a Dios le interesa estar peleando que si un templo, que si no se puede pagar? A Dios no le interesa nada de eso. A Dios le interesa que los hijos lleguen a la casa del Padre. A Dios le interesa una iglesia enfocada en ganar para el Padre. Pero hasta que Dios no despierta a la novia como debe ser despertada, una novia sin alianza, una novia con un compromiso claro a donde el compromiso debe estar. Y de eso se trata el tema de esta noche. Porque en Cantar de los Cantares, ella empieza a decir, mejores son tus amores que el vino. Aleluya. Alguien que da un aleluya fuerte en su casa. Cuando tú entiendes lo que te está diciendo aquí, no hay manera de que a ti alguien te compre. Ni el propio corazón te puede comprar. Ella está diciendo, óyeme, es que yo conozco, es que ya yo sé cómo él besa, es que ya yo sé cómo es estar íntimamente con él. Y eso es 1000 veces mejor que el vino. ¿Sabe lo que es el vino? Un producto de algo. Él está diciendo, oye, mejor es la esencia que el producto. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, el viñedo de que habla, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, hay gente que cuidaron tanto la viña ajena que quitaron su relación con Dios, descuidaron su relación con Dios, descuidaron su tiempo a sola con Dios, y ahora hay que hablarle de Dios a ellos. Cuando tú eras llamado a revelar quién era Dios. A ti Dios te dio experiencia, a ti Dios te dio comunión para que hoy tú pudieras a muchos estarle diciendo cómo es Dios. Sin embargo, te desconectaste de Dios y comenzaste a conectarte de cosas. Por eso esta iglesia, esta esposa que está aquí, viene y dice algo que me llamó la atención y yo necesito que alguien lo ponga ahí. Porque dice, atráeme. Oh my God, my God, my God. Aquí hay una crisis emocional válida. Aquí hay un nivel de transparencia y de realidad válido. Aquí hay una mujer sufriendo porque sabe que él no está. Aquí no hay una mujer afanada por estar predicando. Aquí no hay una mujer afanada por estar ministrando. Aquí no hay una mujer afanada por estar diciendo Dios va a hacer. Aquí hay una desesperada porque dijo, ay, me fui. Atráeme otra vez. Devuélveme. Ahí volvió a la esencia de su ser. Ahí ella entendió. Hay gente en este momento que el Espíritu de Dios le dice, ¿para qué tú quieres ir a hablar por teléfono? ¿Por qué quieres ir a hablar y a dar un mensaje por un live cuando todavía tú no tienes esa comunión? O sea, quítate el manto de que estás enamorada de Dios y realmente enamórate. Tú no has visto mujeres que le hacen aparentar al hombre que están enamoradas, pero realmente no. Tienen un amante por detrás, tienen a alguien por detrás, pero como le conviene que él crea que ella está interesada en él, le hacen todo tipo de aparataje, todo tipo de escenario y le dicen palabras bonitas. Uy, oh Padre, yo te adoro. Padre, yo te amo, yo bendigo tu vida, oh Señor, gracias. Pero el corazón está mirando el amante que se llama celular. El corazón está mirando el amante que se llama las series de televisión. El corazón está mirando el amante que se llama el ministerio que te sustenta tus emociones. El corazón tuyo está buscando a los otros amantes. Esta mujer dijo, espérate, yo tengo un problema y es de atracción. Ella no dijo tráeme, ella dijo atráeme. Eso quiere decir que ella le estaba diciendo a Dios, haz lo que tenga que hacer para que tú me vuelvas a enamorar. Eso es lo que ella le está diciendo. Me quité el manto, me quité la forma en que voy a interactuar contigo a partir de ahora porque me hace falta la intimidad, porque me hace falta estar contigo. Y ella le dice, atráeme, en pos de ti correremos. La palabra pos habla sometido.
Entonces, una iglesia que no es atraída por quien es Dios, no se somete a Dios, vive sometida a sus impulsos, a sus necedades, a sus tonteras, a sus deseos. Por eso el Espíritu de Dios necesita despertar a la iglesia de este tiempo, porque la iglesia de este tiempo se va a enfrentar con niveles de maldad que nunca antes la humanidad había visto. ¿Por qué tú crees? Y era lo que el Espíritu me decía. Estoy despertando a muchos a entender lo que está pasando. Hay gente que están abriendo los ojos y están diciendo, pero ¿qué es lo que están buscando? Están atrayendo a la iglesia a las cosas que el mundo busca. El mundo quiere fama. La mayoría de ministros están siendo probados con el tema de la fama. Porque el ministro es el que porta el mensaje. Y el mensaje que llega a la iglesia es determinante para que la iglesia sea o formada o sea descarriada. Entonces, sigue la secuencia de lo que te estoy hablando. El ministro que no está atraído a Dios va a ser atraído por las cosas del mundo que parecen ser una cosa, pero que no son. Y el Espíritu me decía, tú te has dado cuenta cómo mi iglesia siente la necesidad de ser famosa. Tú has visto el ego que la iglesia proyecta cuando el gobierno la llama. Y empecé a mirar algunos detalles que no había visto. Por eso es que cuando la madurez se te revela, tú empiezas a ver cosas que no la veías antes. Y el Señor hace como una hora me empezaba a mostrar, no te das cuenta cómo los gobiernos están empoderando en honra a la iglesia. Eso es bueno, pero para aquel que es maduro, el que no es maduro va a ser conquistado por lo que eso trae como consecuencia. Entonces necesitas entender por qué esta iglesia la despiertan, cómo la despiertan. De hecho, hay un pasaje que dice, no despiertes al amor antes de tiempo. Porque hasta para ser despertado en la intimidad con Dios necesitamos que sea en el tiempo correcto de Dios, a donde ya quemaste los deseos, los placeres, el anhelo, llenar el vientre, satisfacerte de lo de Dios, y cuando llegaste al punto de decir, nada de eso me sirve. Nada de eso me da. Hay gente que tenía, hay gente que tenían una comunión y una destreza para hablar con el Espíritu de Dios, pero le dieron un templo grande, le dieron una casa grande y luego se fueron detrás de las casas, empezaron a gestionar y al día de hoy están más secos que la cisterna donde tiraron a Jeremías, porque no pudieron soportar la prueba de que el corazón no se fuera detrás de los deleites del alma. Entonces necesitas en estos momentos proféticos entender que está despertando Dios. Que está despertando Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere despertar en ti? Porque esta amada dijo, atráeme, atráeme. Y mira cómo dice, el rey me ha metido en sus cámaras. O sea, no fue que tú lo hiciste. No fue que tú pudiste hacerlo. Ahí hay una manifestación de gracia. Porque lo que él hace es, ¿te acuerdas cómo fue que él atrajo a aquel que estaba comiendo comida de cerdo? ¿Te acuerdas cómo lo atrae? ¿Cómo lo atrajo? ¿Cómo el que comía algarrobas dijo de repente, en la casa de mi padre? Porque el juicio vino a él, la conciencia vino y dijo, pero ven acá, yo con él. Entonces mira lo que Dios mueve cuando la iglesia empieza a decirle, atráeme. Porque lo que todo el tiempo Dios ha buscado es la honestidad del corazón. A Dios no le vendas el cuento de que te enamoraste de Él si tú no estás enamorada de Él. Quítate esa careta que Dios no necesita que te la pongas. El único que necesita saber la realidad de tu corazón hacia Dios eres tú. Anhelas de Él, díselo tal cual. Por eso la generación que viene es una generación libre de apariencia. Es una generación peligrosa. Es una generación que le va a decir a Dios, mira, todo tipo de verdad de adentro. David decía, tú amas la verdad en lo íntimo. Ahí es que Dios ama la verdad. Y en lo secreto me vas a hacer conocer sabiduría, que fue lo que dijo Pablo. La madurez, los misterios. El lenguaje. Entonces fíjate cómo dice, el rey me ha metido en sus cámaras y mira lo que dice, nos gozaremos y alegraremos en ti y nos acordaremos de tus amores más que del vino.
Lo que el Espíritu de Dios está diciendo ahí es que yo voy a hacer que tu cerebro se active para recordar lo que yo y tú hemos tenido anteriormente. Eso es lo que está diciendo ahí. Te vas a acordar de tu primer amor. Y ahí tu corazón va a comenzar a anhelar otra vez que el primer amor te llene, que el primer amor te tome, que el primer amor, porque es lo que está diciendo, me voy a acordar de tus amores. Ya yo no me voy a acordar de que tú me dijiste que ibas a hacer cosas grandes conmigo. Ahora me voy a acordar de que por amor a mí tú mandaste a tu hijo a morir. Ahora me voy a recordar lo que significa que Cristo como Cordero no abrió su boca para darme salvación, para darme identidad, para traerme a ti. Ahí es donde tú vas a entender el poder que tienes recordar de los amores. Los amores a donde tú cantabas sin saber cantar. Y podías decirle, Jesús, mi fiel amigo. ¿Alguna vez tú has podido retomar ese tipo de comunión? Mi dulce caminar. Y poder mirarlo y poder recordar experiencias que tuviste, a donde tú no sabías que había gente y tú sentiste que alguien se te subió en la cama y se te sentó, y en momentos de muchas lágrimas alguien vino y te abrazó. ¿No recuerdas eso? ¿No recuerdas como a veces te desesperabas tanto, pero tanto, por situaciones que estaban a punto de pasar, y te acostabas durmiendo con jimiquillo, y de repente llegaba esa presencia y te calmaba y tú decías, todo va a estar bien, todo va a estar bien? ¿No te recuerdas? Eso es hablar lenguaje de amores. Eso es saber, eso es tener experiencia de amores. Tú decirle a Dios, déjame porque me consumí en el pecado. Déjame, yo no debía estar aquí. Él decirte, te salvé no por obra de justicia, te salvé por misericordia. Ven, déjame amarte. Y tener que decirle, límpiame del pecado, límpiame, porque me arrastré hasta lo sumo. Y Él venir a donde tú estabas y entrar contigo a ese lugar de pecado y decirte, ven que yo te voy a sacar de aquí. Ven que yo te voy a amar de nuevo. Ven, con amor eterno yo a ti te he amado. Ven, y acogerte y sentirte que el amor de Dios no lo mereces. De eso se trata lo que está pasando en el mundo espiritual ahora mismo. De eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que ella le dice? Nos acordaremos de tus amores. Y dice más adelante, con razón te aman. No dice con razón te usan. Y el problema de nosotros fue que cuando se dieron cuenta de quién eras en Dios, comenzaron a usarte. Comenzaron a ponerte a hacer cosas y te separaron de tu comunión a solas, de tu comunión, de ese tiempo con Él. Y se da lo que dice más abajo. Alguien que me coloque el verso 6, por favor, y aprovecha y puedes compartir esta enseñanza con otro. Porque ahora vamos al segundo round. Y con este termino yo. Porque te voy a hablar de los amantes de tu corazón. Los amantes que tenía la mujer samaritana. Porque si hay algo que tienes que quitar de tu vida, son los amantes. Eso que le da placer a tu corazón. Eso que le da placer. Esa relación que tú has puesto por encima de Dios, tienes que colocarla en el lugar que tiene que estar. Ese plan, ese proyecto que lo pusiste por encima de buscar a Dios, lo tienes que poner en el lugar que tiene que estar. Esa necesidad de que te vean, tienes que matarla ahora que es tiempo. Porque la iglesia se va a despertar vestida con la vestimenta de una novia santa, no contaminada con ningún tipo de contaminación. Entonces necesitas entender eso que te hizo ser amada. Disfrutar el ser amada por Dios para que no pueda ser comprada por el hombre. Disfrutar, entender que lo que tienes es porque Dios te lo ha dado, para que ninguno intente atraerte hacia Él creyendo que lo que tú posees se lo dio un hombre. Y ahí comienza a decir algo ella que es necesario que veas desde esta perspectiva que Dios me la mostraba el día en que habló conmigo en la iglesia. Me dijo, morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar y como las cortinas de Salomón. Dice, no reparéis en que soy morena, porque a mí el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí y me pusieron a guardar las viñas, y la viña que era mía no guardé. Vámonos ahora
al capítulo 2. Escucha lo que ella le dijo. Mi viña que era mía, no guardé. Y en el capítulo 2, 10, alguien que lo coloque por ahí. Yo le digo a ustedes que los lunes es lunes de palabra, de Biblia, de que usted saque la Biblia, conéctele a alguien lo que está pasando aquí. Dile, hay una pastora que está estudiando la Biblia en las redes sociales. No te estoy predicando, te estoy enseñando la palabra de Dios. En la verdad de Dios hay poder, hay un poder como tú no tienes idea. En el verso 10 del capítulo 2 dice, mi amado me habló y me dijo, levántate. Y es la palabra que traigo para ti en esta noche. A ti no te está hablando una pastora. Esto que yo te estoy diciendo no es lo que Dios te va a hablar. No es lo que Dios va a hacer. Por eso necesitas entender lo que el verso 8 dice. La voz de mi amado, he aquí viene. ¿Quién diablo va a poder impedir que la voz de Dios comience a escucharse? Nadie lo va a poder impedir, ni aquellos que portan un mensaje incorrecto. Nadie va a poder impedir que esa voz comience a salir. Y esa voz es como un imán que atrae todo lo que tienes de Dios dentro de ti. Y era algo con lo que el diablo no podía lidiar. Los años que Cristo estuvo oculto. Cada día él dijo, va a venir uno que me va a aplastar la cabeza, va a aplastar mis planes. Y no lo va a aplastar solamente en la cruz, lo va a aplastar por la eternidad. Por eso es que lo que tú has recibido de Dios, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Porque no son cosas reveladas por lo humano, ni el código humano. Son cosas que tú necesitas entender, que tienen que dar la voz de mi amado. Y él me decía, el peligro de esta generación es que la despierten o que la duerman voces que no son las mías, porque el amado habla conforme al carácter que tiene. El amado no anda buscando conquistarte por cosas que tú haces. El amado te habla conforme a quién es él. Por eso es necesario que entiendas algo que va a acontecer y que no lo va a poder impedir tú, ni yo, ni nadie. Aquí dice, es la voz de mi amado. He aquí él viene saltando sobre los montes. Aleluya. Y el Espíritu me decía, ¿acaso tú te has llegado a creer, pastorcita, que alguien va a impedir que yo me acerque a mi novia? Alguien va a impedir que yo me acerque a lo que yo compré a precio de sangre. Ahí entendí qué misterio el de Dios. Por eso te ha traído como te ha traído. Por eso has estado como has estado. Por eso has estado sintiendo ausencia. Por eso has estado sintiendo cómo tu corazón ha estado siendo debridado, limpiado. Meses el amado ha estado tratando contigo sin que te dieras cuenta. Meses Dios comenzó a tratar con su amada, con su novia. Empezó a hablarle por sueño. Empezó a hablarle por la palabra, empezó a hablarle por el Espíritu. Por eso era el que él me decía, dile que yo vengo pronto. Dile que vengo. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo tú vas a hacer esto? Y ahí él me decía cosas que ojo no vio. Tú no sabes, a veces lo vas a hacer tú en el carro, en el vehículo. Se te va a parar el vehículo y el Espíritu te va a tomar y vas a escuchar esa voz y esa voz va a empezar a decirte, aquí yo soy el amado. Para que nunca tengas temor, porque el peligro de tú no saberte amada por Dios es que las circunstancias te van a mover a incredulidad. Inmediatamente las circunstancias te mueven a incredulidad, te comienzas a mover en desobediencia. Por eso es que el amado, la voz del amado, lo primero que establece es quién eres en él. Es lo primero que hace la voz del amado. La voz del amado viene y te dice, tú eres mía y yo soy tuyo. No solo te dice, ven, trabaja para mí. No solo te dice, vas a hacer cosas para mí. El amado te dice, tú eres mía, tú me perteneces. Yo estoy en ti, tú estás en mí. Somos uno. La gloria que había en el Hijo te la voy a pasar, te la voy a entregar y te la voy a dar. Dime quién puede detener a alguien que sabe que es amada por Dios. ¿Quién te separará del amor de Dios? Eso es lo que Dios ha estado restaurando, porque por años serviste a Dios sin amarlo. Lo serviste por compromiso, lo serviste por miedo a la muerte, lo serviste por temor a irte al infierno, lo serviste porque fue lo que aprendiste, lo serviste porque te pusieron un ministerio desde que llegaste, porque vieron el don. Oh, te vieron morena, te vieron que Dios tenía algo contigo. Vieron que tenías algo de Dios y como tenías algo de Dios,
No te enseñaron a cultivar la relación, sino que te enseñaron a cultivar el oficio. Y empezaste a conocer a Dios a través del oficio. Y empezaste a hacer cosas y te fuiste llenando. El alma se fue llenando de la recompensa del oficio, del resultado. La iglesia que Dios establece no es una iglesia que va detrás de resultados, es una iglesia que produce frutos. El mundo busca resultados, Dios está buscando tus frutos. Dios está buscando el producto de tu intimidad, de tu interacción con Él. Entonces Él está diciéndote aquí, hey, yo vengo, escúchame bien, y vengo saltando sobre los montes. ¿Sabes para qué? Para que puedas danzar con Él, para que puedas tener intimidad con Él y para que puedas tener cercanía. Hoy le decía a alguien, mucha gente no entiende que Cristo no solo está a punto de venir, sino que está cercano. Cercano para hablarte al oído con voz clara y audible. Por eso tienes que identificar las cosas que Dios ha estado haciendo. Yo no sé si te ha pasado, y dímelo por los comentarios, que tú escuchas a alguien y tú dices, sí, como que suena bien, pero no es lo que yo quiero escuchar. Como que se oye, pero no, porque ya la voz en tu interior ya ha sido identificada. Ya esa voz te lleva donde Él está. Esa voz es como un imán que te atrae para que tú vayas a escuchar lo que ya Él está hablando. Entonces no te desesperes, no te desesperes. Comienza a entender ahora quién es tu amado. Fíjate que ella dice, mi amado es semejante. Ya no se trata de lo que el amado está haciendo, ya se trata de la semejanza, de lo que a ti te restauraron en Cristo. Tienes que saber quién es Él. Por eso cuando Cristo desciende a la tierra por primera vez a hablar de los asuntos del Padre, dice la Biblia que Él vio la multitud, pero subió a un lugar a estar a solas con sus discípulos. Y el Espíritu te dice, deja de ser parte de la multitud y aprende cuando Él está subiendo para que subas con Él. No fue la multitud que escuchó el sermón del monte. No, la multitud no escuchó el sermón. Él vio a la multitud. La multitud siempre va detrás de los panes y los peces. La multitud siempre va detrás de los dones. La multitud va detrás de fama. La multitud va detrás de oportunidad. Pero aquellos que han ejercitado el oído para ser discípulos, suben a donde Él está para que Él le hable. Por eso aquí dice, mi amado es semejante al. Entonces quiero que entiendas por qué cuando Él habla con los discípulos, Él está diciendo, mira, bienaventurados aquellos que son pobres de espíritu. Te voy a leer el sermón del monte. Es que te lo tengo que leer porque mientras yo lo leía hoy, era como que si mi ser cobrara vida. Él decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y te voy a decir algo. Puedes que no tengas un solo peso en tu cartera en estos momentos. Puedes que no tengas una cuenta de banco en estos momentos, pero si eres un pobre en el espíritu, la Biblia dice que a ti te pertenece el reino de los cielos. Aquí dice, tuyo es. Entonces legisla conforme se legisla en el reino de los cielos. En el reino de los cielos nadie se preocupa por la comida que perece, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, es poder de Dios para salvación. Legisla conforme al reino que perteneces. Legisla, cambia el lenguaje. A Dios no le pidas que te dé comida porque Él sabe de que tú tienes necesidad. Y cuando tú utilizas tu vida de oración para decirle, dame esto, dame aquello, le estás diciendo en pocas palabras, tú no sabes lo que yo necesito. Legisla conforme a lo que el reino de los cielos es. Y luego dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Vengo a decirte, en este tiempo muchos estamos llorando por una razón u otra, pero no nos va a consolar un hombre. El consuelo de un hombre termina cuando la persona se va. El consuelo de Dios se queda permanente porque Él te pone como sello en el corazón. Y eso es lo que tienes que entender. La consolación que Dios da, la da en base a lo eterno, no en base a lo que tú estás viendo. Por eso cuando Dios Espíritu viene a consolarte, lo que establece es tu eternidad. Tranquila, puse eternidad en ti. Tranquila, si guardas mi palabra nunca vas a ver muerte. Preexistes en mí antes de que tú fueras manifestada. Estabas en lo más profundo de mis pensamientos. Por eso el salmista decía, antes de que la palabra estuviera en mi boca, he aquí, Señor, tú la sabes. Delante y detrás me rodeaste y sobre mí tu mano posaste. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Qué entendimiento tenía ese hombre? Él sabía que aún en el Seol, la intimidad que tenía con Dios era tan fuerte, que no importara. Entonces necesitas entender que eres alguien que cuando Dios quiera, la eternidad
no solo te pertenece, sino que te prepara para caminar en todo lo que Él ha determinado. Luego dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí te está hablando, o sea, el Señor me parece a mí que miraba a la multitud corriendo detrás de panes y peces y los discípulos necesitando la palabra. ¿Sabes por qué nosotros no hemos crecido? Porque hemos corrido tanto detrás de panes y peces, de dones, de asignación, de trabajo, que hemos querido legislar el reino de los cielos desde una conducta y desde una cultura carnal, porque no hemos prestado oído para escuchar lo que la voz del amado está diciendo. ¿Sabes por qué el Señor habla de mansedumbre? Porque esa es la identidad de Él como Cordero. Él. Tú no fuiste llamado a parecerte a hombre. Tú fuiste llamada para que manifestara quién es Él en la tierra. Tú eres la referencia más cercana de alguien que no conoce a Dios, de quién es Dios. Entonces, dejemos de estar creyendo que esto se trata de cosas por hacer. Esto realmente va a tomar una trascendencia y te voy a explicar antes de terminar. Me quedan 10 minutos acá. Lo que el Espíritu me decía. ¿Sabes por qué Dios necesita despertarnos? Porque los niveles de maldad que la humanidad va a vivir van a ser tantos que necesitan gente afirmadas en el reino, que sepan quién es Dios, que conozcan quién es Dios y que sepan decirle a la humanidad capturada por todo lo que el corazón codicia, porque era lo que el Espíritu me mostraba. ¿Sabes por qué la gente va detrás de fama? Porque la fama te da una retribución. ¿Sabes por qué la gente vive detrás de sus deseos? Porque los deseos alimentan tu placer. ¿Sabes por qué las personas en este momento están despavoridas, corriendo detrás de algo que le dé significado? Porque perdieron el significado. Y tú eres quien tienes respuesta para ellos. Tú no eres problema. Tú eres una solución para la vida de ellos. Cuando logras entender lo que es estar sentado a los pies del Maestro. Ana Nova estaba leyendo en Cantar de los Cantares 2. Ahora estoy paseándome por Mateo, donde el Señor sigue diciendo, y me quiero parar en el verso 8. Bienaventurados los limpios de corazón. Y aquí hay problemas serios. Porque los que ven a Dios son aquellos que su corazón se ha limpiado. Y mi pregunta cuando el Espíritu Santo me llevaba aquí fue, ¿quién te ha limpiado? ¿Quién ha limpiado tu corazón? ¿Por qué tu corazón a este punto está siendo dirigido muchas veces por sentimientos engañosos, por vicios, por intenciones incorrectas, por ausencia de sabiduría? Porque si fue Dios que te lo limpió, es imposible que tu corazón esté así. Entonces es bueno que te preguntes, ¿por qué mi corazón busca esto? Si quien me ha limpiado ha sido Dios. A veces quienes nos hemos limpiado hemos sido nosotros mismos y no hemos dejado que la gracia de Dios nos limpie. Porque tenemos una necesidad de justicia propia, de que podamos hacer las cosas nosotros mismos. Deja el alfarero trabajar. Llegó la hora de que la iglesia entienda lo que significa ser limpiada por Él. Limpiada por Él. Él nunca va a limpiar mal un corazón que se pone para que Él lo limpie. El problema de esta generación es, corazón, ¿realmente yo le dije a Dios que me limpiara? O yo quiero limpiarte poco a poco porque me deleito tanto en lo que tú produces que yo quiero conocer a Dios poco a poco. Yo no me quiero tirar con todo. ¿Usted ha visto una gente que se enamora con todo? ¿Usted ha visto a alguien enamorado de verdad que no le interesa lo que la gente piense? Es una cosa que es terrible. Entonces necesitas entender, iglesia que me estás mirando en esta noche, que el asunto del corazón no es juego. No es juego. A Dios no le sirve un corazón de apariencia. A Dios no le sirve un corazón codicioso. A Dios no le sirve una amada con amantes. A Dios no le sirve eso. A Dios le sirve que tú le digas, ven a limpiarme. ¿Te acuerdas que en el mensaje te dije, te iba a hablar de las amantes? O de los amantes. La mujer samaritana, porque es la única que maneja el tema de adoración en el Nuevo Testamento.
¿Alguna vez te preguntaste por qué ella es la que trae el tema de lo que es adorar? ¿Por qué eso no lo dijo un escriba? ¿No lo puso un fariseo o un maestro de la ley o alguno de los apóstoles? ¿Por qué no se sentaron esos hombres a hablar de adoración? ¿Por qué tuvo que ser una prostituta que hablara de algo tan serio como la adoración? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que llegar ella? ¿Y por qué Jesús dijo, me es necesario pasar por el Samaria de tu vida? Me es necesario quitarte todo lo que realmente no es una adoración genuina para colocar lo que de verdad es adoración. ¿Por qué el Señor Jesucristo con hambre y sed digo, déjame mandar a esta gente a comprar comida? Porque en ese momento lo único que para ellos era importante era llenar el vientre. Me parece que Jesús dijo, espérate, en ese lugar me está esperando una mujer que tiene años lidiando con un problema que no ha podido resolver. Ella tiene años viviendo con hombres buscando cosas. Jesús esa mañana se levantó y esa mañana dijo, hoy me voy a encontrar con alguien que ha estado buscándome a través de cosas. Y hoy me le voy a presentar de frente para que vea quién soy yo en verdad. Me parece que esa mujer, imagínate esos dos personajes. Jesús esa mañana diciéndome, es necesario pasar por Samaria. Ya esta gente está buscando promocionarme, porque eso es lo que dice Juan capítulo 4. Vamos a ver cómo comienza ese asunto. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que de Juan. Ahí estamos hablando de fama, ¿eh? Ahí estamos hablando de todo lo que la gente estaba diciendo que Jesús hacía. Ahí vemos que ya Jesús había entendido que los fariseos estaban buscando a quién promocionar. Wow, mira cuántos discípulos bautiza la gente de Jesús. Mira Juan el Bautista. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dice que salió de Judea y fue otra vez a la Galilea. O sea, él sale de un lugar y entra a otro sitio buscando. ¿Qué buscaba Jesús ahí? Si los discípulos estaban buscando comida. ¿Usted cree que Jesús estaba buscando un pozo de agua? ¿Usted cree? Lo que pasa es que una eternidad estaba llamando a otra. Me parece que esa mujer, cada vez que se acostaba con un amante, terminaba diciendo lo mismo. Pero ¿por qué no me satisface? ¿Por qué es que termino con este bendito vacío, para no decir este maldito vacío que tengo internamente? Y cada vez que quería una nueva experiencia, se conectaba a alguien. Porque esa era la forma en que el afecto de ella se sentía momentáneamente. Llegó a un punto, Jesús no se le apareció con el amante número 5, ni con el amante número 4. Porque se le apareció con el amante número 6. No él. ¿Cuántos amantes era que tenía esa mujer? Alguien que me ponga por ahí, por favor. Vamos a ver. A ver. A ver. En el verso 17, en el 18, Jesús dice, porque 5 maridos has tenido. No eran 5 solamente, ¿no? Y el que ahora tienes no es tuyo. El número 6 ahí representa algo que necesitas entender. Ella había caminado por cada sendero hasta llegar a experimentar 6 clases de afectos diferentes. El número 6 habla del hombre. Ella había tenido que llegar a entender que nada de lo que el hombre busca sacia. 5 maridos no. Ella tenía 5 y el que tenía ahora. Eran 6 experiencias de afectos diferentes. Lo que el corazón del hombre busca no lo sacia. Porque el alma del hombre se corrompió con el pecado. Por eso cuando Jesús, antes de hablarle de el marido, le dice, si conocieras el don, ¿qué lenguaje se estaba hablando ahí? Lo que sucede es que Jesús dijo, ella está ahora mismo en el punto donde yo me voy a convertir su número 7.
Eso es lo que está pasando ahí. Jesús estaba mirando. ¿A quién miraba? ¿Miraba a un evangelista? No, veía a una mujer transformada. Ella restauró a toda una ciudad completa, porque una mujer transformada se vuelve conexión real para toda una ciudad. Samaria, Jesús dijo, yo no puedo mandar a mis apóstoles ahí porque tienen problemas de corazón. Ellos no logran entender de qué se trata el amor. Ellos no saben de qué se trata eso todavía. Yo necesito manifestarme un poquito más. Pero me parece que dijo, esta mujer va a reconocer que yo soy su número 7. Ella va a reconocer realmente lo que significa estar hablando con el don. Ella va, cuando me mire, cuando sus ojos me miren, ella va a saber que yo soy lo que se prometió en toda la ley. Ella va a entender, por eso cuando lo mira, porque ahí se da algo de intimidad. Ella lo mira y le dice, me parece que tú eres. Mira cómo ella le habla a él. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida eterna, de vida. La mujer le dice, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y él le dice más adelante, ella le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Jesús le responde, cualquiera que bebiere de esta agua. Me parece que su tono era un tono tan ecuánime, que cargaba tanta verdad y tanto conocimiento en él. Él dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, dame de esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, llama a tu marido y ven acá, porque no hay transformación hasta que no hay confesión. Jesús la puso entre la espada y la pared. Él le pudo haber revelado toda su vida y le pudo haber dicho, esto es lo que tú haces. Tú haces esto, tú haces aquello, tú haces lo otro. Pero Jesús le dijo, vete y busca. Qué manera de Jesús confrontar la conciencia de ella. Porque la transformación comienza cuando tu conciencia es confrontada para ver qué fruto das. La conciencia trabaja de plano y muy de cerca con una transformación genuina. Y Jesús nunca te va a hablar a otro sitio que no sea ahí. Y ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le dijo profeta a él? Porque la revelación más alta que el pueblo de Israel conocía hasta ese momento era el de profeta. ¿Se recuerdan de que ese pueblo había conocido a un Moisés que les comunicaba? Ella comienza a decir, y Dios te pone entre la espada y la pared, Lice, te pone. O sea, hay momentos donde tú vas a empezar a adorar a Dios y le vas a, y vuelvo con el tema ahora, pero voy a hacer un espacio, a donde Dios le va a decir, no me cante, búscame el marido que tú tienes, ven, búscalo. Dios te va a decir, no me cante 3 canciones, no me hable 4 lenguas, no me hable de que tú quieras hacer, búscame el marido que tienes escondido detrás de la conversación que tuviste en Facebook con alguien. Vete, búscame, tráeme eso, ven, tráemelo. Tráeme esa mujer que te atrae y has dejado de ver a tu esposa, ven, tráeme ese marido, ven, tráeme eso. Y es lo que le está pasando a la iglesia. La iglesia va a ser restaurada con lo que la verdad trae. Y al final él le dice, que a esto es lo que te quiero decir. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar a donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Para todo el que cante en ese lugar ahí, de lo que están conectados, no se trata de tu voz, no se trata de eso, se trata de este asunto. La única mujer que logró que Jesús le revelara la verdad de la adoración fue una prostituta. ¿Qué revelación tenía ella dentro de ella que hizo que el Señor a ella le respondiera lo que nadie le pudo preguntar? ¿Qué discípulo, qué apóstol, quién le preguntó a Jesús de adoración? ¿Qué fariseo, qué escriba le habló de amor? Porque adorar es amar a uno en extremo. Eso es adorar. Adorar no es cantar.
Adorar no es que se te suban los pelitos porque tú estás oyendo a una gente. Yo oigo a Luis Miguel y los pelos se me paran. Yo escucho a alguien cantando en The Voice y se me para y todos los pelitos. ¿Y sabe por qué lo hago? Para enseñarle a mi ser que el talento de alguien no es la evidencia de que está lleno de Dios. Para que mi ser no vaya detrás de lo que se ve, sino que realmente aprenda a percibir en el espíritu. Esta mujer le dijo, mírame, tú tienes algo, dame eso. Y él le dijo, llegó la hora. Entonces llegó la hora de que tú adores realmente en espíritu y en verdad. Era lo que le estaba diciendo. ¿Usted sabe cuántos seminarios de adoración hoy se hacen con la palabra que le preguntó una prostituta al Señor? ¿Usted sabe cuántas gentes han sido inspiradas por la vida de una prostituta que estaba buscando amantes hasta que se encontró con la realidad de su corazón, que era que lo que ella necesitaba no estaba afuera, sino dentro de ella? ¿Sabe cómo la iglesia al día de hoy ha sido bendecida por esa mujer que se atrevió a realmente hablar lo que tenía que hablar y no lo que no tenía que hablar? ¿Usted se imagina que ella hubiese estado hablando otro tema? Ella lo vio y empezó a decir, este es mi problema, transparencia, verdad genuina. Eso fue lo que ella dijo, este es mi problema. Termino preguntándote, iglesia amada que estás ahí, si tú estás en el pozo ahora mismo, en ese pozo que solo tú y Dios saben, ¿a quién le diste el lugar de Dios? Y esta palabra es para alguien en específico, que el Espíritu en estos momentos le está diciendo y se está como medio sonriendo, como quien dice, wow, Señor, me lo estás diciendo. Hay alguien ahí que en estos momentos sabe que el Espíritu de Dios le está diciendo, saca a esa persona del lugar que le diste y vuelve a darme a mí el lugar. Cuando tú hagas eso, vas a ver la respuesta a la oración que tú le has pedido a Dios. El Señor me dice que hay alguien que le ha pedido respuesta a Dios en específica. Señor, muéstrame algo de esto. Enséñame si tú estás de acuerdo con esto. Cuando tú quites de ahí lo que a Dios le pertenece, vas a entender rápidamente lo que el Espíritu de Dios te va a mostrar. Entonces es necesario que tú le preguntes a Dios en este momento, porque me parece que Samaria entera fue sacudida por la fe de una ex prostituta. Imagínate tú y yo el poder que hay en alguien que ha vivido la peor vida, pero se encuentra con el Dios del pozo. Entonces, nosotros no tenemos otra opción que apegarnos a Jesús como Él dijo que hay que apegarse. Iglesia del Señor, el próximo lunes, con el favor de Dios, te hablo de Cantar de los Cantares 5. ¿Quién durmió a la iglesia del Señor? Ese es el tema de la semana próxima. ¿Quién te durmió, iglesia? ¿Por qué le cerraste la puerta al Señor, al amado? ¿Qué provocó realmente que entraras a la habitación y te sintieras tan satisfecha que dejáramos a Dios afuera? ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 5 de Cantar de los Cantares? Dios guarde mucho tu vida y no te vayas sin compartir esa transmisión. Si no me ayudas a que la palabra de Dios corra, mucha gente que quiere de verdad, el mensaje no le llega. Así que en estos momentos tú eres colaborador mío para que el mensaje vaya a otros, a donde quiera que se encuentre. Y gracias por irte de aquí habiendo escuchado la palabra que Dios puso en la boca de esta mujer. Vamos a orar. Vamos a orar, y ahí donde tú estás, dile al Señor. Y quiero orar. Esta canción yo la estaba escuchando hace un rato, porque quiero que la escuches un momento antes de irnos. Ahí donde tú estás, vamos a orar al Señor. Dile, Señor, abre mi espíritu. Ahí cierra tus ojos y dile, yo no puedo pasar una temporada más siendo fría en el espíritu. Dile, yo no puedo pasar una sola temporada más siendo fría en el espíritu, ni siendo tibia. Díselo, deja que eso que está sonando cambie tu atmósfera un momentito, antes de irte. Gente necesita restaurar la voz de Dios en su interior. Gente necesita sentir la presencia de Dios, sobrecogerlo nuevamente. Gente necesita sentirse abrazada por Él.
Entonces en este momento dile al Señor: Señor, yo necesito que me atraigas. Todo el discurso, todo lo que te enseñé para que puedas decirle al corazón: devuélvete. Devuélvete a donde Él está. Porque ahí está tu bien. Ahí está tu satisfacción y ahí está la fuente de tu vida. Si realmente lo tienes a Él, entenderás por qué Él dice que Él es el todo del todo. No naciste para vivir a medias. Hay una plenitud que te pertenece. Así que, Señor, en este momento oro por cada uno de mis hermanos que están conectados ahí. Que el espíritu de revelación que había en Pablo, que el tiempo que ellos tengan que esperar para saber que la voz de Dios es la que le habla, sin ningún tipo de temor, ellos lo puedan esperar. Que la sabiduría por la que Pablo oraba, el entendimiento, la comprensión de quién es Cristo, ellos lo vivan. Que sus ojos se abran, Señor, y que las escamas que habían en Saulo se caigan en esta noche. Que gente comience a llorar, Señor, porque tomó un camino hacia un lugar y no supo darse cuenta que en el medio tú te le enfrentaste con la simpleza de enseñarles quién eras tú. Ruego por ellos, Señor. Ruego por ellos que quite todo lo que les separa de ti. Las palabras falsas. Las palabras falsas, Señor. Las falsas profecías. La falsa enseñanza que han estado, Señor, trayendo confusión en tu pueblo. Oh Señor, que ellos puedan mirar la grandeza, que donde ellos están batallando, tus gracias, Señor, les sean reveladas. Que aquellas que son guiadas por el orgullo, Señor, puedan sentir en estos momentos la necesidad de derribar todo orgullo, toda altivez, todo lo que no sea tuyo. Aquellas que están peleando por el carácter, que la mansedumbre del Señor se les revele y que el corazón de ellos sea limpiado por el único Dios que sabe limpiar. Así que bendigo tu vida y esta noche que la presencia de Dios te acompañe en hora de la madrugada. Dios guarde y bendiga tu vida y no te vayas sin compartir con alguien.